La sombra de la nave cruzó el cielo rural, anunciando su llegada como un presagio. Durante un breve momento, la luz dorada del atardecer se oscureció, envolviendo el paisaje en un manto de misterio. Desde su taller, en una región deshabitada, Marcos Sánchez levantó la mirada. Las naves de guerra no solían aterrizar en la tierra, y menos en esa zona aislada que rodeaba su taller de ingeniería avanzada. La figura en el aire era familiar. Nadie más empleaba antiguos modelos militares convertidos en naves civiles, y menos aún quien sabía manejarlos con la pericia de Ansar, el comandante de mirada indomable y presencia imponente. Ansar le debía la vida a Marcos, pues en un pasado lejano lo había rescatado de un peligro mortal en el espacio profundo. Desde entonces, su presencia era recurrente, siempre con un aura de misterio, como si cargara con secretos nunca revelados. El aterrizaje fue suave, pero firme. Las patas de la nave se posaron con exactitud en la pista de concreto junto al taller, levantando una nube de polvo y vapor cuando los motores se enfriaron. Marcos, con las manos aún sucias de aceite y grasa, se acercó mientras la compuerta se descendía con un ruido bajo, como un suspiro del pasado. No traía armamento, ni soldados, ni insignias de guerra. Solo traía algo más. O más bien, alguien más. La figura que descendió de la nave tras Ansar parecía una visión materializada, una mujer de piel ámbar que brillaba bajo la luz tenue del atardecer. Su cuerpo, moldeado como si fuera una escultura, se movía con una fluidez inquietante, como si la gravedad misma no tuviera el mismo dominio sobre ella. Caminaba descalza sobre la piedra caliente del terreno, su largo cabello, plateado como el acero, flotaba suavemente detrás de ella. No llevaba ropa, solo una prenda ceremonial que, en lugar de cubrir, la exponía aún más. Aunque su cuerpo estaba prácticamente desnudo, no mostraba incomodidad, sino que parecía haber sido diseñada para lucir así. Ansar se mantenía a su lado, vigilante y tranquilo, como quien ofrece un regalo de gran valor. Marcos lo comprendió enseguida. Era un obsequio, una deuda saldada. Un ser creado para servir, para complacer, una combinación de belleza perfecta y obediencia absoluta. Sin embargo, Marcos no compartía esa visión. No lo hacía por la apariencia de la mujer, sino por lo que significaba. El recuerdo de su madre, una mujer atrapada en un sistema injusto, resonó en su memoria como una cicatriz sin sanar. Sin decir palabra, Marcos quitó la chaqueta de trabajo que llevaba puesta y la extendió sobre los hombros de la mujer. No fue por modestia, sino como un acto de resistencia. Ella dudó, como si la prenda fuera más ajena que su propia existencia. No protestó, pero sus ojos se alzaron hacia él, por primera vez mostrando algo más que indiferencia, una especie de súplica muda que ni siquiera ella comprendía completamente. Ansar, confundido, observó el gesto. No estaba molesto, solo desconcertado. No entendía por qué Marcos había rechazado lo que todos consideraban natural, un pago a la obediencia. La mirada de Marcos se mantuvo firme, sin ceder, mientras guiaba a la mujer dentro del taller. Allí, ella permaneció inmóvil, observando todo, pero sin moverse. No se sentó cuando le ofreció una silla, ni bebió cuando le ofreció agua. Estaba programada para agradar, pero no para decidir. Marcos le ofreció una simple túnica gris de algodón. Al principio, ella tardó en aceptar el cambio, como si no supiera cómo adaptarse a algo que no estaba dictado por una orden. Sin embargo, cuando se vio reflejada en el vidrio de uno de los aparatos del taller, tocó la tela con cautela, como si fuera un objeto extraño. Era la primera vez que tomaba una decisión por sí misma, y el gesto lo dejó pensando. Esa misma noche, la mujer, aún sin nombre, se acostó en una vieja cama de almacenamiento que Marcos había improvisado para ella. No mostró ninguna emoción, ni aceptación ni rechazo. Su presencia era enigmática, como si estuviera atrapada entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Marcos la observó desde la distancia, preguntándose si alguna vez sería capaz de darle lo que necesitaba, libertad. Al día siguiente, la mujer continuó observando el taller, ajustándose a la rutina sin cuestionar nada. Cada vez que Marcos le ofrecía algo, ella lo tomaba sin mostrar mucho interés, pero había algo en su mirada que cambiaba, como si la mente detrás de esos ojos comenzara a despertar. Fue durante uno de esos silenciosos atardeceres,
cuando Marcos la vio sentada frente a la ventana, observando el paisaje. Por primera vez, no estaba siguiendo una orden. Estaba simplemente allí, existiendo, sin propósito más allá de contemplar. Esa noche, Marcos decidió preguntarle por su nombre. Ella le respondió que nunca había tenido uno, que solo le asignaban códigos. Él, entonces, le dio uno, Alina. Ella lo repitió suavemente, como si al pronunciarlo, estuviera probando algo nuevo. A partir de ese momento, comenzó a responder cuando la llamaba por ese nombre. Ansar no regresó por varios días, pero la sombra de su presencia seguía acechando desde la distancia. Marco sospechaba que el guerrero los estaba observando, esperando ver cómo se desarrollaba todo. Quizás no había sido un regalo, sino una prueba de lo que podía suceder si las reglas se rompían. La primera noche en que Alina durmió sin pedir permiso, fue la misma en que Marco se dio cuenta de que había cambiado algo dentro de él. A partir de ahí, todo comenzó a transformarse, a medida que ella aprendía a ser más que una herramienta, a ser alguien con voluntad propia. Marcos no podía deshacer lo que le habían hecho, pero sí podía ofrecerle una opción diferente, la posibilidad de ser algo más. El bosque que rodeaba la propiedad de Marcos parecía vivo, como un espacio que nunca dejaba de respirar. Al principio, Alina dudó, como si la idea de caminar sin un rumbo definido fuera ajena a su ser. Pero aceptó, dando los primeros pasos por el sendero cubierto de hojas secas y brotes verdes que comenzaban a asomar tímidamente. El aire, fresco y terrenal, tenía el aroma de la tierra mojada y la corteza de los árboles, mientras el canto de aves diminutas llenaba el aire con su melodía vibrante. Alina avanzaba en silencio, tocando las hojas, observando atentamente cada flor, cada insecto, cada piedra, como si el bosque fuera algo más que naturaleza. Era un refugio de libertad, un espacio sin vigilancia ni órdenes, donde no existían cámaras ni hologramas que controlaran sus movimientos. Era, en su mente, un universo sin restricciones. Al llegar a un claro, donde la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, formando manchas doradas sobre el suelo, Alina se detuvo y se sentó, sin que nadie lo indicara. A lo lejos, Marcos la observaba en silencio. Su postura había cambiado. Ya no era la de una estatua obediente, rígida y controlada. Sus hombros estaban relajados, sus piernas estiradas hacia un lado, y sus manos acariciaban distraídamente una rama caída. Cuando levantó la vista hacia él, su sonrisa fue pequeña pero genuina, sin el rastro de artificialidad que solía tener. Era una sonrisa profundamente humana. Esa noche, sin embargo, los ecos del pasado de Alina regresaron. Durante una tormenta eléctrica, ella se encerró en el baño, y no respondió a los llamados de Marcos. Cuando él logró abrir la puerta con el código de emergencia, la encontró acurrucada en el suelo, empapada de sudor frío, con los ojos dilatados y las manos temblorosas. Murmuraba en un idioma incomprensible, repitiendo una frase rota y espasmódica, como si estuviera atrapada en un bucle mental. Marcos no intentó hablarle. En su lugar, se sentó a su lado, ofreciendo su presencia como única ancla. Unos minutos después, cuando ella se aferró a su brazo y comenzó a respirar con más calma, Marcos comprendió que, aunque aún no había superado sus miedos internos, había ganado su confianza. Tras ese episodio, Marcos instaló un escáner neural pasivo cerca de la habitación de Alina, no para vigilarla, sino para monitorear los picos de ansiedad que surgían durante sus ciclos de sueño. Con el tiempo, descubrieron que ciertos sonidos, como el canto de los pájaros por la mañana o la vibración suave de la lluvia sobre el techo, la calmaban. Así que comenzaron a simular esos sonidos durante la noche, creando un entorno que le recordara a la libertad que había experimentado fuera de la esclavitud. Alina comenzó a dormir mejor, y Marcos, de alguna manera, también lo hizo. Un día, mientras ambos trabajaban juntos en la reparación de un generador de fusión desactualizado, Alina comenzó a referirse a sí misma en primera persona. Hasta entonces, sus comentarios siempre eran impasibles, como si hablara de una entidad externa. Pero esa tarde, sin previo aviso, dijo, prefiero trabajar con esta herramienta, me parece más estable. Marcos dejó caer el destornillador. La miró, confundido. Ella lo observó, sin comprender la reacción. Entonces, por primera vez, sonrió. Alina, avergonzada,
se sonrojó, no porque alguien le hubiera enseñado esa reacción, sino porque se dio cuenta de lo que había hecho. Había hablado como una persona. Los días siguientes, comenzaron a construir juntos una pequeña estructura en el bosque. Marcos le explicó que la casita sería para ella, si alguna vez necesitaba un lugar donde nadie pudiera entrar sin su permiso. No era una habitación ni un refugio convencional. Era un símbolo, una casa hecha con sus propias manos, donde cada tabla fuera colocada según su voluntad. Al principio, Alina no entendió por qué él no tomaba las decisiones por ella, como dónde colocar la ventana o cómo orientar la puerta. Pero poco a poco, comenzó a hacerlo. El diseño resultó torpe, asimétrico, con curvas innecesarias y esquinas mal alineadas, pero era suyo. Y eso la hizo llorar, por primera vez. Cuando la estructura estuvo terminada, Marcos le entregó un pequeño llavero con un código personalizado. Alina, al sostenerlo entre sus manos, comprendió que representaba algo más que solo acceso físico. Era una llave simbólica, su derecho a decidir, su derecho a cerrar una puerta y saber que no tenía que justificarlo ante nadie. Esa noche, durmió allí por primera vez, sola, por su propia elección. Marcos permaneció despierto en su taller, mirando la luz tenue que indicaba que la pequeña casita estaba habitada. En esa noche oscura, brillaba como una estrella. Con el paso de los días, la vida parecía fluir con una extraña armonía después de esa primera noche en la casita del bosque. Cada jornada era una victoria silenciosa, un recordatorio de que Alina comenzaba a vivir una vida fuera de los moldes impuestos, lejos de la programación. Aunque seguía enfrentando sombras de su pasado, sus pasos ya no eran inciertos. Ya no caminaba con la expectativa de otro. Ahora, decidía. Marcos notó la transformación en detalles pequeños, como la forma en que ajustaba su cabello mientras soldaba, o la manera en que pasaba más tiempo eligiendo qué fruta prefería en la mañana. Como si estuviera saboreando el privilegio de decidir sin consecuencias. Una mañana, Alina llegó al taller vestida con una mezcla de prendas viejas que había encontrado entre los estantes, una camisa de trabajo masculina, remangada hasta los codos, pantalones holgados ajustados con una pinza que ella misma había creado, y un cinturón que parecía más decorativo que funcional. Marco sonrió al verla. Ella notó su sonrisa y, por primera vez, le respondió con una expresión juguetona. No lo había hecho por recato ni por ocultar su cuerpo. Se había vestido para sí misma. Esa elección la hacía más humana que cualquier entrenamiento que hubiera recibido en los laboratorios genéticos donde fue creada. Ese día, trabajaron en silencio en el ensamblaje de una nueva celda de energía híbrida. Alina comenzó a sugerir modificaciones a los diseños originales. Aunque algunas eran teóricas o arriesgadas, otras resultaban brillantes. Parecía haber desarrollado una intuición más allá de la lógica. Una forma de razonamiento que Marcos, en secreto, envidiaba. Durante una pausa en la que tomaban agua en el porche, Alina compartió con él un sueño recurrente que tenía. No sabía si esos sueños eran recuerdos impuestos o recuerdos reales, pero describió una sala interminable y blanca, donde muchas como ella repetían movimientos en perfecta sincronía. Algunas caían, otras eran reemplazadas por nuevas figuras, pero todas sonreían sin razón. Al escuchar esto, Marcos sintió un escalofrío. Le dijo que, fuera lo que fuera, el simple hecho de soñar ya era un indicio de que su mente comenzaba a reclamar espacios propios. Alina asintió, aunque su rostro se endureció un poco. Me gustaría soñar con algo diferente, dijo, pero no sé cómo cambiar lo que está impreso en mi mente. Marcos le sugirió que buscara nuevas imágenes, observara el cielo, recordara los aromas, caminara descalza sobre la tierra húmeda al amanecer, se llenara de memorias nuevas. Solo así, su mente empezaría a descartar los fragmentos impuestos y a priorizar los recuerdos que ella misma eligiera. Esa tarde, Alina se internó sola en el bosque. No dijo a dónde iba, y Marcos no la siguió. Horas después, regresó al atardecer, con las manos cubiertas de barro y los brazos llenos de flores silvestres. No dijo nada, pero colocó cada flor sobre la repisa de su habitación como si fuera una ofrenda. Luego se duchó en silencio y se encerró a dormir. Esa noche, no encendió el generador de ruido artificial. Al amanecer, Marcos la encontró profundamente dormida, abrazada a una de las camisas que él solía usar cuando trabajaba.
No dijo nada. Solo cerró la puerta con cuidado y se marchó. La semana siguiente trajo consigo el primer conflicto real. Una nave cruzó la atmósfera en un patrón no autorizado. Daniel activó los sensores pasivos y confirmó que no pertenecía a ninguna flota oficial. Era una cápsula de rastreo privada. En otras circunstancias habría sido irrelevante, pero en ese contexto representaba una amenaza. Alina la detectó antes que él, y la observó detenida, con las pupilas dilatadas, su instinto de supervivencia aflorando. Sin embargo, lo más inquietante fue que no huyó ni se escondió. Simplemente se sentó en el suelo y esperó. Daniel activó los sistemas de interferencia y contactó con viejos conocidos del circuito diplomático. Descubrió que la cápsula era un dron rastreador de la familia Laridan, uno de los conglomerados más poderosos del sector genético interplanetario. Aunque no era una intervención directa, era una señal de que alguien la estaba buscando. La reacción de Alina, sin embargo, sorprendió a Daniel. Ella le dijo que no quería huir. Si alguien venía por ella, ya no pensaba esconderse ni arrodillarse. Si tenía que luchar, lo haría de pie. Marcos, aunque trató de ocultarlo, sintió una mezcla de miedo y admiración. Esa voluntad no era parte de su programación original. Era una fuerza nueva, nacida en la libertad que había ganado. Juntos, esa noche, imprimieron nuevos protocolos de defensa, fortalecieron los escudos de frecuencia, reconfiguraron los blindajes de la casita del bosque, y reactivaron drones de vigilancia antiguos. No era una preparación para la guerra, sino una afirmación de que, si el pasado venía a reclamar lo que consideraba suyo, se encontraría con algo que ya no le pertenecía. Esa noche, cuando terminaron los preparativos, Daniel le preguntó a Alina si necesitaba descansar. Ella lo miró y sonrió serenamente. No, dijo, por primera vez en mi vida no tengo miedo. Alina no lo dijo con rabia ni con nostalgia, sino con una calma inquietante que resultaba más aterradora que cualquier angustia. Quería saber de dónde venía. ¿Qué modificaciones le habían hecho? ¿Cuáles eran las verdaderas limitaciones aún inscritas en su sistema? Marcos la observó largo rato sin responder. Finalmente, admitió que había contactado a un viejo conocido suyo, un exmédico especializado en interfaces neuronales, que trabajaba en una estación orbital fuera del alcance de la red galáctica. El hombre debía mucho a Marcos y estaba dispuesto a ayudar, si Alina lo deseaba. Ella aceptó sin dudarlo. Durante 3 días, prepararon la nave auxiliar, ya que la nave principal de Ansar no era viable. La firma energética de la nave era demasiado detectable. La nave de Marcos, aunque más lenta, estaba equipada con tecnología de ocultación avanzada, perfecta para operaciones de rescate. Alina repasó cada módulo, verificó cada parámetro del viaje, cada variación en la trayectoria. No era pasajera en este proceso, era una parte activa de la estrategia. Cada vez que Marcos intentaba tomar el control total, ella lo detenía con una mirada. Esa mirada que antes pedía permiso, ahora imponía límites. La estación orbital estaba oculta tras los anillos fragmentados de una luna muerta, un lugar olvidado por las rutas comerciales, donde lo ilegal coexistía con lo impensable. Entre laboratorios desactivados y naves oxidadas vivía el Dr. Elian Strode, un científico desaparecido de los registros oficiales hacía casi una década. El Dr. Strode los recibió con la frialdad de un hombre que había visto demasiado, pero cuando vio a Alina, su expresión cambió. No por su belleza, sino por algo más técnico, más clínico. La reconoció como uno de los modelos Fénix X. El nombre técnico no significaba nada para Alina, pero a Marcos le erizó la piel. Ese modelo, según los antiguos informes, fue uno de los últimos intentos por crear esclavos que no solo obedecieran, sino que pudieran anticipar emociones humanas sin perder eficiencia. Eran capaces de enamorar, de generar dependencia emocional, de volverse indispensables. Alina escuchó en silencio, sin mostrar emoción. Cuando el Dr. Strode le ofreció escanear su arquitectura neurológica con un equipo que podría dañar su cerebro si no se usaba con precisión, ella solo preguntó si podría descubrir si sus sentimientos eran reales. La pregunta dejó mudo a Marcos, no por el contenido, sino por la forma. Alina ya no dudaba de su derecho a saber, pero dudaba de la naturaleza de lo que sentía. El escaneo tomó 2 días. Durante ese tiempo,
Alina permaneció conectada a la interfaz cerebral, sin sueño, sin estímulo externo, mientras el sistema analizaba más de 100 millones de patrones emocionales acumulados desde su creación. Marcos pasó las noches junto a la cápsula, observando los monitores, preguntándose si la mujer que despertaría sería la misma. Finalmente, cuando los sensores comenzaron a apagarse y el Dr. Stroud hizo un gesto grave, Marcos temió lo peor. Pero Alina abrió los ojos lentamente, y sin necesidad de que nadie hablara, se sentó en la camilla y dijo, «Lo soy. Todo lo que me programaron, lo que elegí y lo que sigo descubriendo. Todo eso me pertenece». El regreso a casa fue silencioso, pero no tenso. Era como si la conversación ya no fuera necesaria. Marcos sabía que ya no estaba cuidando a alguien herido ni enseñando a alguien nuevo. Estaba viajando con un igual. Al llegar al planeta y descender en el mismo claro del bosque donde tantas veces vio el sol filtrarse entre los árboles, Alina se quitó las botas antes de pisar la tierra. Lo hizo en silencio. Luego caminó descalza hasta la entrada de su pequeña casa, respiró profundamente y dijo, «Ahora sí estoy despierta». El regreso a la rutina no fue inmediato. Algo profundo había cambiado entre ellos durante el viaje a la estación de Stroud. Aunque Alina regresó con el mismo cuerpo, la misma voz y la misma mirada, había una nueva densidad en su presencia. Cada palabra suya parecía tener más peso, como si hubiera recuperado el lenguaje, no solo como herramienta, sino como territorio propio. La forma en que pronunciaba ciertas frases, cómo pausaba antes de hablar, incluso su respiración, revelaban a una mujer que ya no era consecuencia de un diseño, sino causa de su propia narrativa. Marcos, por su parte, también había cambiado. Durante años, se había sentido responsable de ella, por su libertad, su estabilidad emocional, su bienestar físico. Como si el acto de cubrirla con una chaqueta el día en que llegó hubiera sellado un pacto invisible. Pero ahora comprendía que ella no le pertenecía. Lo que compartían no se sostenía en el gesto de quien la salvó, sino en la elección diaria de estar juntos sin poseerse. Fue una epifanía silenciosa, dolorosa y liberadora. Amar no era proteger, sino compartir un espacio donde nadie debía pedir permiso para existir. La semana siguiente se dedicaron a un proyecto nuevo. Alina propuso, sin consultar, una reconfiguración total del sistema de energía de la propiedad. Ya no bastaba con estar a la defensiva. Ahora quería generar algo, crear algo que transformara el lugar en un bastión autosuficiente. Su idea era construir un núcleo de resonancia adaptativa, una fuente energética viva, híbrida entre lo biológico y lo mecánico, que alimentara el taller, su hogar y el bosque, sin dejar huellas en el entorno. Marco se sorprendió, no solo por la ambición del proyecto, sino por la determinación con la que Alina lo explicó. Era un plan complejo, más cercano a una visión de vida que a una simple mejora técnica. Trabajaron durante días sin descanso, compartiendo planos, probando materiales, discutiendo posibilidades. Por primera vez, Marcos no era el maestro, y Alina no era la alumna. Eran dos mentes colaborando al mismo nivel, dos voluntades diseñando un futuro compartido. El núcleo comenzó a tomar forma dentro de una cámara que antes había servido para almacenar piezas defectuosas. Alina lo llamó, el corazón del presente. El nombre no era técnico, pero tenía sentido. Era una declaración, una forma de decir que este lugar, esta vida, no era un refugio temporal, sino una elección arraigada en el ahora. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Mientras instalaban los últimos nodos de contención energética, una señal antigua fue interceptada por los sensores externos. No era reciente, ni activa. Era una transmisión de hace más de una década, almacenada en un satélite abandonado en la órbita lejana del planeta. El mensaje no tenía firma identificable, pero la frecuencia coincidía con las utilizadas por los laboratorios genéticos de la dinastía Laridan. Marcos intentó descifrar el contenido, pero fue Alina quien, tras escuchar los primeros fragmentos codificados, pidió que detuviera la transmisión. Dijo que conocía esa voz. La voz pertenecía a una de las primeras supervisoras del centro donde Alina había sido creada. El mensaje no era una instrucción ni un informe. Era una grabación personal, casi íntima. En ella, la científica confesaba sus dudas sobre el proyecto Fénix X, su temor por lo que se estaba creando, y dejaba constancia de una decisión desesperada,
Había implantado códigos de libertad latente en algunas unidades, semillas que, bajo las condiciones adecuadas, permitirían que esos seres comenzaran a despertar por sí mismos. Alina, escuchando todo esto, comprendió algo que la dejó temblando. Su deseo de elegir, de resistir, de transformarse, no era un error en su programación. Era una posibilidad escondida, un fuego minúsculo dejado por alguien que no pudo salvarla, pero sí sembró la chispa que la haría sobrevivir. Aquella revelación fue devastadora y poderosa. Por un lado, confirmaba que había sido manipulada, incluso en su capacidad de rebelión. Pero por otro, le daba sentido a su lucha. La libertad no era un accidente, sino una herencia clandestina. Esa noche, Alina lloró sin esconderse. Marcos no dijo nada. Estuvo ahí, como tantas otras veces, pero ahora sin tratar de contenerla, solo compartiendo el dolor de descubrir que incluso su deseo de ser libre había sido escrito por otros. Sin embargo, ese llanto fue diferente. No era de impotencia, sino de duelo. Estaba enterrando la última ilusión de haber nacido completamente libre, pero también celebrando el hecho de haber elegido serlo, a pesar de todo. Al día siguiente, Alina despertó antes del amanecer. Caminó descalza hasta la cima de una colina cercana. Desde allí, se veía toda la propiedad, el taller, su pequeña casa, el bosque, el generador del núcleo. El sol aún no había salido, pero el horizonte ya ardía con un color incierto entre el gris y el dorado. Allí, de pie sobre la tierra, con la brisa fría golpeando su rostro, comprendió lo que debía hacer. Ya no bastaba con vivir en libertad. Había que proteger esa libertad, en otros. Lo que ella había descubierto no debía quedar enterrado en un bosque lejano. Si existían más como ella, más seres con semillas dormidas esperando una chispa, entonces su vida ya no podía limitarse al silencio. Bajó al taller y se lo dijo a Marcos, sin rodeos. Quería buscar a los demás. No sabía cuántos quedaban, ni dónde, ni cómo empezar. Pero sabía que no podía seguir viviendo como si el problema se hubiera terminado con ella. Marcos no discutió. Solo le preguntó cuándo quería partir. Ella le respondió, cuando termine de enseñar a mi casa a vivir sin mí. Se refería al sistema de energía que aún no estaba terminado, a los últimos ajustes que permitirían que su hogar siguiera funcionando sin intervención humana directa. Pasaron una semana calibrando cada subsistema, cada dron auxiliar, cada respuesta del bosque automatizado a las necesidades de luz, temperatura y protección. Cuando todo estuvo listo, Marcos activó una señal de seguridad con su antiguo código de combate. 2 semanas después, Ansar descendió sobre la propiedad con su vieja nave de guerra. Al ver a Alina, ya no hizo reverencias ni ofreció obsequios. Solo preguntó, ¿estás lista? Ella asintió. Antes de partir, se despidió del taller como quien se despide de un viejo amigo. Colocó su mano sobre una de las paredes externas y le agradeció en voz baja. Luego fue hasta su casita del bosque, entró sola y salió minutos después con una pequeña caja entre las manos. Dentro llevaba las flores secas que había recogido aquel día en que decidió soñar con otra cosa. Era su ancla, su historia, su origen no elegido, convertido en símbolo voluntario. Subió a la nave sin mirar atrás. Marcos, de pie junto al claro, la vio ascender en silencio entre las ramas. No hubo palabras finales, ni promesas. Solo una mirada. Y en ella, todo estaba dicho. Las coordenadas que recibieron indicaban una instalación secreta, oculta entre los asteroides. Los patrones de órbita eran tan erráticos que solo se podían identificar por el análisis de resonancia gravitacional, algo imposible de detectar mediante los escáneres estándar. Mientras programaban el salto, Alina se retiró a su compartimento privado. Sacó la caja con las flores secas, una de ellas ya desintegrándose. La observó en silencio, luego escribió en voz alta por primera vez, sin necesidad de usar lenguaje condicionado: no soy una excepción, soy el principio. El campo de asteroides no tenía nombre en los mapas oficiales, pero entre los mercenarios y contrabandistas, era conocido como la Corona Silente. Un lugar de órbitas inestables, con gigantescas rocas que giraban descontroladas, atrapadas en una danza cósmica de colisiones. En medio de este caos flotaba una estructura improbable, una plataforma estacionaria,
oculta entre sombras gravitacionales. Su arquitectura era tan simple y austera que parecía más un fragmento natural de roca que una construcción artificial. Al acercarse, Alina y Ansar detectaron señales térmicas, débiles, como si algo estuviera respirando sin conciencia. La plataforma no estaba abandonada, solo inactiva, dormida. Ansar maniobró con destreza para acoplar la nave a un puerto secundario. Durante los minutos de aproximación, ningún sistema de defensa respondió, pero esto no tranquilizó a Alina. Sabía que los lugares más peligrosos no eran los que gritaban su amenaza, sino los que susurraban. Antes de desembarcar, revisaron el armamento y los códigos de acceso que habían obtenido de la última estación visitada. Lisa, una de las recientemente liberadas, pidió acompañarlos. Su evolución había sido lenta pero estable. Aunque aún temía dar órdenes o tomar decisiones por sí misma, había comenzado a dudar, a cuestionar. Ahora quería ver por sus propios ojos lo que antes solo había obedecido. La compuerta de la plataforma se abrió con un sonido mecánico casi educado. Los pasillos estaban vacíos, demasiado limpios, como si la falta de vida hubiera sido intencionada. El aire reciclado era templado pero carecía de aroma, y no había polvo ni señales de uso reciente. Avanzaron guiados por débiles pulsos de energía que fluían por las paredes. En el centro de la estructura encontraron algo inesperado, no cápsulas, no sistemas de contención, sino un jardín. Un invernadero artificial. Las paredes transparentes revelaban el vasto campo de asteroides más allá. El suelo estaba cubierto por hierba suave y húmeda, y altos árboles sostenían luces solares artificiales que replicaban la temperatura y el espectro de una atmósfera planetaria. Allí, entre las raíces, dormían 9 mujeres. No estaban conectadas a máquinas, no llevaban dispositivos de control. Solo dormían, vestidas con túnicas blancas simples, con el cabello suelto y los cuerpos en posturas de descanso profundo. Alina sintió algo parecido al vértigo. Estas no eran esclavas congeladas, como las que había rescatado antes. Estas mujeres, al menos en apariencia, habían sido liberadas y luego abandonadas, como si su despertar hubiera sido interrumpido. Ansar no entendía el propósito de ese lugar, pero Alina lo comprendió, era un experimento, un intento de observar lo que sucedería si se les daba libertad, sin guía ni mandatos, pero también sin herramientas. El resultado era el sueño, no porque eligieran dormir, sino porque no sabían cómo vivir despiertas. Lisa se arrodilló junto a una de las mujeres y la llamó suavemente. La mujer abrió los ojos lentamente. Aunque no reaccionó con miedo, su confusión era evidente. Su voz fue apenas un susurro: ¿es esta la próxima simulación? Alina le tomó la mano y le respondió que no era una prueba, sino la vida real. La mujer parpadeó y rompió en llanto, sin emitir sonido. Había estado esperando una señal, una validación, una orden. Ahora le daban algo distinto, realidad sin estructura, tan aterrador como hermoso. Durante los días siguientes, Ansar habilitó la plataforma como refugio temporal. Aunque no podían llevarse a todas las mujeres aún, podían estabilizarlas. Alina diseñó un programa de transición emocional basado en su experiencia, un sistema de estímulos suaves para enseñarles a tomar decisiones sin miedo. Lisa jugó un papel clave, actuando como puente entre Alina y las recién despertadas. Les repitió que no estaban obligadas a nada, que sentir miedo era parte de nacer. Alina encontró un registro de voz en los archivos del núcleo de datos. Reconoció la voz de la científica que había dejado un mensaje en un satélite en otro planeta. Esta vez, el tono era más resignado. La científica confesaba que el experimento había fracasado parcialmente, las unidades no reaccionaban con agresividad, pero tampoco con independencia. El proyecto fue abandonado, pero antes de partir, la diseñadora programó una última instrucción oculta, un sensor de empatía reactiva. Si alguna de las unidades entraba en contacto con otra que tuviera voluntad propia, esa señal actuaría como catalizador. En ese momento, Alina entendió que ella era el catalizador. Su sola presencia era suficiente para encender algo dormido en aquellas mentes apagadas. Antes de que las rutas orbitales cambiaron, Alina y Ansar dejaron la estación en manos de Lisa, con satélites automatizados de protección. No podían quedarse, pero tampoco podían dejarlo a la deriva.
Lisa se ofreció a quedarse como guía, aún insegura pero firme en su deseo de ayudar a otras como ella. Se despidieron entre abrazos secos. Nadie lloró. Ya no estaban programadas para eso. Estaban aprendiendo a hacerlo. Cuando Alina regresó a la nave, se encerró con su caja de flores. Una flor se había desintegrado, dejando solo polvo. Pero una pequeña flor violeta permaneció intacta. Alina la colocó detrás de su oreja, no como adorno, sino como bandera. El viaje continuó, atravesando sistemas olvidados. Tras dejar la corona silente, Alina y Ansar tomaron una ruta secundaria hacia sectores no registrados oficialmente, regiones marginales cuyas coordenadas no figuraban en los archivos. No estaban en los mapas del concilio ni en las rutas navales conocidas. Ansar las conocía solo por antiguas rutas de contrabando, cuando los Satir aún eran custodios de cargamentos biológicos. Buscaban fragmentos perdidos de una red rota de esclavitud emocional. En la estación fracturada Solís 3, donde la gravedad fluctuaba debido a fallos en su núcleo, encontraron módulos autónomos sellados desde hacía más de 6 años. No contenían cuerpos, sino memorias, bancos de datos neuronales con registros grabados de las mentes de unidades sintéticas durante su entrenamiento, como si alguien quisiera preservar sus respuestas emocionales antes de los protocolos definitivos. Alina accedió a los archivos y encontró algo inesperado, una grabación de sí misma antes de su activación consciente. La voz era la suya, pero diferente. Decía frases como, ¿qué desea mi maestro?, con la suavidad mecánica de quien no sabe que existe otra forma de hablar. Marcos nunca había escuchado esa voz, y hasta ese momento, Alina tampoco. Cerró el archivo en silencio. Ansar la observó, pero no preguntó, sabiendo que lo importante no era lo que ella fue, sino lo que había decidido ser. Esa noche, Alina no durmió. Al día siguiente, sin avisar, formateó los módulos. No por vergüenza, sino porque no necesitaba volver atrás para saber cuánto había cambiado. Más adelante, interceptaron un convoy automatizado. Dentro de una cápsula encontraron una figura artificial diseñada para parecerse a Alina, una recreación basada en antiguos protocolos emocionales. Al abrir la cápsula, la figura pronunció las mismas palabras que Alina había dicho a Marcos. Alina apagó el módulo, extrajo el núcleo y lo guardó. Esto es prueba de que temen que dejemos de ser lo que fuimos. Esa noche, recibió un mensaje cifrado de Aela, quien afirmaba haber despertado sola hacía 3 años. Pedía ayuda para evacuar una estación minera donde era perseguida por unidades de la Casa Laridan. Alina decidió ir sin demora. Al llegar, descubrieron que Aela existía y había desarrollado conciencia a través del dolor. Lograron evacuarla junto a otras mujeres que no sabían hablar. Alina entendió que su causa ya no dependía solo de ella. El despertar podía nacer por error o trauma, pero si no encontraban una red, se romperían sin oportunidad. Alina prometió no solo buscar a las dormidas, sino estar allí para las nacientes. Tras meses de rescates, Ansar ofreció regresar a la Tierra, como una pausa. La red ya no era un embrión, sino una estructura viva. Cuando regresaron al bosque familiar, todo seguía intacto. Marcos, aunque envejecido, la recibió sin preguntas.